podcast sobre lo que pasó en Chile, que fue el golpe de Estado en 1973. Y vamos a opinar sobre varios temas. Vamos a hablar sobre los acontecimientos, cosas que pasaron en ese tiempo. Y las que vamos a hablar en el podcast son yo, mi iglesia, la Génesis Aracena y Camila Flores. Para tener como un contexto del golpe de Estado, empezó un martes del 11 de septiembre de 1973, que fue llevado por una acción militar llevada por las Fuerzas Armadas para destruir al actual presidente de ese tiempo, el presidente Salvador Allende. Bueno, como dijo mi compañera, la acción fue para destruir al presidente Salvador Allende. Entonces, el golpe de Estado dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Dentro de la dictadura se extendió hasta el año 1990. Durante ese periodo se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. También se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y después se terminó disolviendo el Congreso Nacional. Y ya tenemos un contexto de más o menos de qué se va a tratar el podcast. Pasemos a otro tema. Pasemos al concepto del golpe de Estado. ¿Ustedes creen que fue un golpe de Estado o fue una intervención militar? Sí, yo creo que es una intervención militar, ya que todo tiene mucho más sentido por todo lo que pasó el 11 de septiembre del día martes, ya que empezó por una acción militar. Creo que una intervención militar porque el golpe de Estado es el uso de la violencia o la amenaza de violencia para reemplazar al gobierno civil con otro del mismo. Y la intervención militar es el uso de la fuerza militar por parte de una tercera persona para como meterse, interferir en una guerra en curso que ya está sucediendo, con el fin de cambiarlo, con cambiar el resultado o, o ¿cómo se puede decir? O cambiar en medio de la guerra el favor de los intereses de la parte de la persona que interviene. Yo también opino lo mismo, que es una intervención militar, porque ya de lo que acaba de decir mi compañera mía, tiene más sentido. Aparte, todo empezó por una acción militar, así que sí. Otro tema que podríamos hablar es sobre los organismos internacionales. Varios organismos internacionales reaccionaron ante la situación política y humanitaria en el país. ¿Y ustedes saben cuáles fueron algunos? Algunos de ellos fueron la ONU, que expresó las preocupaciones sobre la violación de los derechos humanos que hubo en Chile y envió misiones para investigar y documentar los abusos que pasaban. Yo también sé sobre la Organización de Estados Americanos, la OEA, que la Organización de Estados Americanos se vio dividida sobre cómo abordar la situación de Chile. Aunque algunos países condenaron este golpe, otros apoyaron al nuevo régimen militar. Y en el Comité de Derechos Humanos se establecieron investigaciones. Buscaron las violaciones de derechos humanos que sucedieron bajo el régimen de Augusto Pinochet y documentaron detenciones, tortura y desapariciones de personas. Y muchas cosas más que sucedieron en el régimen de Pinochet. Organismos internacionales fue la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional. Ahora pasaré a otro tema, que sería cuando Estados Unidos intervino en todo esto del golpe de Estado. También la intervención de Estados Unidos
En el golpe de Estado en Chile en 1973 fue ampliamente documentada y sigue siendo objeto de análisis y controversia. Bueno, Estados Unidos, bajo la administración de Richard, veía como una preocupación la influencia creciente del socialismo en América Latina, especialmente después de la elección de Salvador Allende en 1970. Allende fue el primer presidente marxista en llegar al poder a través de las elecciones democráticas en América Latina. ¿Qué opinan de Pinochet? O sea, nosotras le hicimos un perfil psicológico, porque como él era militar, era súper estructurado. Y también el poder lo corrompió un poco y como no sabía cómo gobernar o cómo estar en el poder, puede ser que por eso fue más excesivo. Em, él también tenía mucha autoridad y control en general. También Pinochet mostró una inclinación clara hacia el autoritarismo, buscando también centralizar el poder en su figura desde el inicio de la dictadura. Bueno, y para finalizar el podcast, cada una va a decir su conclusión. Mi conclusión es que el golpe de Estado del 1973 en Chile fue liderado por Augusto Pinochet, derrotando al gobierno de Salvador Allende y dio inicio a una dictadura que duró 17 años. Aunque estabilizó la economía, dejó un legado de violaciones a los derechos humanos, represión política y profundas divisiones sociales que aún marcan al país. La conclusión sobre este tema es que el golpe de Estado en Chile de 1973 representó un quiebre demasiado brutal en la democracia, que terminó dejando una dictadura que terminó siendo un legado de represión y violaciones a los derechos humanos. Y esas repercusiones siguen sonando, siguen resonando, siguen siendo presentes en la sociedad chilena de actualmente. Conclusión respecto al golpe de Estado es que fue un evento súper trágico y también un quiebre sobre la historia de Chile. Y también sigue siendo un tema de reflexión en la actualidad, ya que hubiera muchos impactos en la economía y en la sociedad, ya que el país fue demasiado afectado sobre el golpe de Estado. Bueno, aquí finaliza nuestro podcast sobre el golpe de Estado que sucedió en Chile en 1973. Agradecemos su atención y habernos escuchado y esperamos verlos en otro podcast.